Muy bien, el estudio para hoy se titula La sal de la tierra. Y quisiera comenzar leyendo Mateo 5:13, esto es en el Sermón del Monte, y viene justo después de las bienaventuranzas, y dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Nosotros podríamos especular algunas cosas, ¿verdad? ¿Para qué se utilizaba la sal eh, en aquellos tiempos, ¿verdad? Y todavía se utiliza. La sal se utilizaba para preservar, ¿verdad? Sí, para preservar, para que las cosas no se dañaran. Pero no tenemos que especular, no tenemos que tener dudas en cuanto al significado de la sal en la Biblia, porque si nosotros buscamos sobre la sal en la Biblia, vamos a encontrar su significado. Y, y vamos a leer algunos versículos que nos van a estar ayudando a entender qué significa la sal en este contexto, ¿verdad? En un sentido espiritual, y para que entonces podamos entender qué quiere decir Jesús cuando dice que vosotros, o sea, su pueblo, aquellos que escuchan su palabra, son la sal de la tierra. Vamos a Levítico 2, versículo 13. Levítico 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que la sal, de primera instancia, vemos que toda ofrenda que se presentaba, o todo holocausto, toda ofrenda que se quemaba, toda ofrenda eh, quemada u holocausto, eh, tenía que ser sazonado con sal. Y dice que no harás que falte de tu presente, de tu holocausto, la sal, y se le llama la sal de la alianza o la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y es interesante que se le llama la sal de la alianza de tu Dios. La sal de la alianza. ¿Qué quiere decir la sal de la alianza? La sal del pacto o la sal de la promesa. En el caso de Dios, su pacto, su alianza es su promesa. El pacto de Dios es su promesa. Esto lo confirma Gálatas 3, versículo 17, donde se nos dice que, que el pacto eh, ratificado para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo invalida o no lo anula para invalidar la promesa. Eh, y, ¿verdad? Estoy parafraseando el versículo, no lo estoy leyendo ahora mismo. Así que el pacto es la promesa, el pacto de Dios es su promesa. El pacto de Dios es lo que Dios promete hacer en el hombre. Las palabras del pacto son los 10 mandamientos, que son las palabras que Dios pidió que se escucharan y que se guardaran. Si das oído a mi voz y guardas mi pacto, y las palabras del pacto son los 10 mandamientos, nos dice también Éxodo 34. eh, Así entendemos que cuando Dios habló los 10 mandamientos, su santa ley, Dios está hablando promesas de lo que Él haría el hombre. Y esto lo hemos hablado en otros temas, donde vemos que los 10 mandamientos son promesas, están en tiempo futuro. eh, no dice no tengas otros dioses ajenos o no tengas dioses ajenos, dice no tendrás dioses ajenos. Y esto lo confirma el Salmo 81, cuando se nos dice, el Señor dice, si das oído, si me escuchas, no habrá en ti Dios ajeno. Estás diciendo, si tú das oído a mi voz, no habrá en ti, no va a haber, es la consecuencia, no va a haber Dios ajeno. Así que vemos que
dentro de este contexto, el pacto de Dios, lo que Él promete hacer es grabar su ley en nuestro corazón. Él ha de hacer de nosotros un pueblo santo, un real sacerdocio. Él ha de hacer de nosotros su especial tesoro sobre todos los pueblos. Él ha de hacer de aquellos que escuchan su voz y guardan su pacto, lo atesoran en el corazón. Él ha de santificarlos y ha de hacerlos medios por los cuales Él ha de alcanzar al mundo entero y ha de preservar la vida de muchos, ha de salvar a muchos, ha de sanar a muchos, muchos corazones. Y ahí vemos, ahí comenzamos a ver lo que significa la sal de la alianza. ¿Qué es la sal de la alianza? Todavía no hemos llegado de lleno, pero ya estamos considerando lo que es el pacto y las promesas de que por medio de aquellos que reciben el pacto serán benditas todas las naciones de la tierra, así como se le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, dentro del contexto de Levítico 2, que hay unas instrucciones acerca de los holocaustos, dos versículos antes, no en el versículo 13 que acabamos de leer, sino en el 11 leemos lo siguiente, y hay un elemento que es contrastado con la sal y que nos permite comenzar a ver el significado de la sal más plenamente. Ningún presente, dice el versículo 11, ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Así que aquí se dice que ningún holocausto encendido, ¿verdad? Ninguna ofrenda encendida que se ha de quemar a Jehová se ha de presentar con levadura. ¿Y qué representa la levadura? Nos dice 1 Corintios 5:8. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Así que la levadura representa malicia y maldad. Y se nos dice en Levítico 2 que ninguna ofrenda encendida debía tener levadura, es decir, porque la levadura representaba malicia o maldad. ¿Por qué? Porque la levadura inicia y acelera el proceso de descomposición. Es aquello que va destruyendo este, la masa, ¿no? Por decirlo así, o el pan, o aquello que se le echa la levadura. Acelera el proceso de descomposición, de destrucción. La malicia, maldad, matará el mal o la maldad, dice la escritura en los salmos. Este, Nos dice en Gálatas 6, 7 y 8 lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y esto nos presenta el principio de que la malicia, la maldad albergada en el corazón, corromperá esa vida, la dañará, producirá la descomposición y el dañarlo, la corrupción, ¿verdad? Acelera el proceso de corrupción y eventualmente termina dañando esa vida y habrá fruto de corrupción en esa vida que alberga la malicia y la maldad. Por eso el Señor dice que las ofrendas encendidas o quemadas no deben tener levadura, porque la levadura es símbolo de malicia, de maldad, de pecado. Pero se nos dice, por el contrario, que sí deben tener sal. Y no debe tener levadura porque representa el pecado y representa la injusticia y la malicia y la maldad. Pero deben tener sal, entonces, ¿qué representa la sal? Aunque no se nos dice directamente en estos versículos, ya podemos ir teniendo una idea de que posiblemente la sal representa la santidad, representa la gloria de Dios, la justicia de Dios, la vida de Dios en el hombre. Y podemos ya ir haciéndonos la idea de que cuando se nos dice que somos sal de la tierra,
es que en nosotros se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta la sal, ¿verdad? Se manifiesta la santidad de Dios que nos hace nación santa, especial tesoro, y nos hace un reino de sacerdotes para que en nosotros o por medio de nosotros, podríamos decirlo, todas las familias de la tierra sean bendecidas y preservadas. Así como nosotros entendemos que la levadura acelera el proceso de descomposición y de corrupción, la sal tiene un efecto contrario. La sal realmente tiene un efecto de preservación. La sal tiene un efecto de preservación. Así que vamos viendo que si la levadura, que se nos dice que no debe ser parte de los holocaustos, tiene un efecto, ¿verdad? Y representa la malicia y la maldad y tiene un efecto de descomposición y de corrupción, así también, o sea, o por el contrario, entonces la sal que se nos dice que sí debe estar en los holocaustos, este, y que tiene un efecto de preservación, de salvación, puede entonces representar la santidad que Dios promete darle al hombre, porque es la sal de la alianza de Dios, es la sal de su promesa, es la sal del pacto, es la santidad que Él promete darle al hombre, es el carácter de Dios prometido al hombre. Y seguimos leyendo para que tengamos, ¿verdad? Para que sigamos dejando que la Biblia nos hable. En Segunda de Reyes 2, 19 al 22 leemos lo siguiente. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está situada la ciudad es bueno, ese lugar es bueno, está diciendo, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Cómo eran las aguas? Las aguas eran malas y la tierra estéril, no daba fruto. Las aguas son malas, la tierra es estéril, no da fruto. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así dice Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni esterilidad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Así que vemos que la sal representa sanidad, sanidad de las aguas, sanidad de la muerte, sanidad de la esterilidad. No se daba fruto porque lo que se tenía era muerte. Las aguas eran malas, había maldad y había esterilidad, pero la sal quita la maldad y quita la esterilidad y trae sanidad. Tremendo. Así que la sal es utilizada aquí como un símbolo de la obra de Dios de sanar las aguas y que no haya más muerte ni esterilidad. Y en efecto, venimos viendo que lo que se siembra, ¿verdad? El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción, que implica muerte. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que vemos cómo cuando nosotros vivimos en maldad, en pecado, cuando eso es lo que está en nuestro corazón, vamos a cegar corrupción. Estamos muertos. Estamos muertos y destinados a morir. Eventualmente, el pecado en nosotros, la maldad en nosotros, ha de producir, ha de cosechar en nosotros la muerte. Eso es el resultado inevitable del pecado. En cuanto a buenos frutos, vamos a ser estériles, ¿no? Se nos va a ser imposible producir buenos frutos mientras lo que haya en nosotros sea maldad. Sin embargo, el Señor quiere poner sal en nuestra vida, es decir, quiere ponernos
su gloria, quiere darnos su carácter, quiere darnos su santidad, para que entonces ya no seamos aguas malas y estériles, sino aguas saneadas que den fruto y que produzcan fruto. Ahora quisiera que leyéramos otros versículos que nos hablan de la sal en el Nuevo Testamento. Nos dice en Marcos 9, 49 y 50 lo siguiente: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Y quisiera atender primero el versículo 49, que dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Los sacrificios, los holocaustos, todo aquello que se presentaba con fuego tenía que llevar sal, a diferencia de la prohibición de que se le pusiera levadura. Todo cuanto se presentaba en holocausto, es decir, todo lo que se elevaba con fuego, ¿no? No llevaba levadura, pero se daba la orden a que fuese salado con sal. Sin embargo, hay una declaración en el 49 al comienzo que nos dice que todos serán salados con fuego. Y yo quisiera eh, que se considerara que cuando dice que todos serán salados con fuego, eh, es que el proceso de ser salado implica el fuego. O sea, el fuego es aquello con lo que se sala. No está diciendo que será salado juntamente con fuego, porque aquí en el griego no dice prospire o que sería con el fuego, sino que el fuego está en dativo. Yo sé que a lo mejor ustedes, muchos de ustedes no conocen esto, algunos a lo mejor sí, decir lo que son los casos eh, en el griego, pero el dativo implica instrumentalidad. Así que cuando dice que todos serán, y también puede significar otras cosas, ¿verdad? O puede tener otros usos, pero el único uso que se admite en esta ocasión es el de instrumentalidad, porque todos serán salados con fuego, no junto con fuego, no tiene la conjunción pros, que significa con, como cuando dice que el verbo era con Dios, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, en argen hologos, y luego dice, y el verbo era con Dios, que dice kaijologos en prostonteon, ¿verdad? Y, y el pros significa que era junto a, que estaba en conjunto con esa persona, que es el Dios. Entonces, en este caso no aparece pros, que vendría siendo la conjunción que implica cercanía y estar junto con. Así que lo que se está diciendo no es que todos serán salados juntamente con fuego, que como una carne que tú adobas, le echas sal y luego la metes en el fuego y está la sal y está el fuego, sino que el proceso por el cual son salados o el instrumento con el que son salados es el fuego, es decir, el fuego sala. Eso es lo que se está declarando aquí en el versículo 49 de Marcos 9, que el fuego es lo que sala. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es ese fuego que sala? Habiendo entendido que la sal representa la preservación, la santidad, aquello que impide, que tiene un efecto de preservar y no de descomponer, que tiene un efecto de mantener algo puro y no que se descomponga y se dañe. Aquello que representa la santidad, la sal. ¿Acaso no se está diciendo que todos serán salados o santificados con fuego? Miren cómo dice Éxodo 24:17. Y no hemos terminado con Marcos 9, 49 y 50, simplemente para añadirle a la primera parte cuando nos dice que todos serán salados con fuego. Nos dice todos, se refiere a todos. Lo único que unos van a experimentar, van a tener una experiencia, van a experimentar unas cosas al ser salados con ese fuego y otros van a experimentar otras cosas.
porque unos tienen la sal en ellos, mientras que otros no la tienen en ellos, solamente la tienen fuera. Miren cómo dice Éxodo 24:17. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Aquí vemos una conexión entre la gloria de Jehová con un fuego abrasador. La gloria, que es descrita por Dios mismo como su carácter, a los ojos del pueblo de Israel. Esa deslumbrante gloria, esa luz, es descrita como un fuego abrasador. A los ojos del pueblo era como un fuego abrasador. Deuteronomio 5:24 nos dice, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste vive. Vemos cómo se asocia la gloria de Dios con fuego. En Isaías 10:16 leemos, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaqueza sobre sus gordos y debajo de su gloria encenderá encendimiento como ardor de fuego. Lo que emana de su gloria es visto como un ardor de fuego, es descrito como un ardor de fuego. Y en Isaías 33 del 10 al 17 leemos lo siguiente. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Miren qué interesante, esto es una manifestación, lo que se ha de decir ahora a continuación, una manifestación de una gloria que se ha de manifestar tanto a los que están lejos como a los que están cerca. Hay unos que están lejos de Dios, hay unos que están cerca de Dios. Y dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Estos son los que están cerca, estos son aquellos que están en la ciudad, aquellos que habitan en la altura, en fortaleza de roca, aquellos que pueden vivir con fuego consumidor y con llama eterna. Estos cohabitan con ese fuego consumidor y con llamas eternas, pero no son destruidos. Se les asegura su pan, se les aseguran sus aguas, se les asegura que Jehová será su refugio. Y se asegura que sus ojos verán al rey en su hermosura. Esta manifestación que Dios hace, que los que están de lejos y los que están de cerca, todos, todos verán la manifestación de Jehová. Sin embargo, solamente unos podrán seguir existiendo con esas llamas eternas de la gloria de Jehová. Solo unos podrán morar con el fuego consumidor. Hay otros que son destruidos por ese fuego consumidor. Es el mismo fuego, la misma manifestación de la gloria de Dios. Para unos es motivo de hermosura. Unos ven hermosura, tus ojos verán al rey en su hermosura. Para unos eso es hermoso, pero para otros, como nos dice Apocalipsis, es algo terrible. Y se quieren esconder de eso. Quieren huir de esa manifestación que es la hermosura del rey. Y para aquellos que caminan en justicia, que hablan lo recto, que aborrecen la ganancia de violencia, que sacuden sus manos para no recibir cohecho, que tapan sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y que cierran sus ojos para no ver cosa mala, esos son los que van a poder cohabitar con el rey. Y con esa hermosura del rey
que es descrita como llamas eternas, como fuego consumidor. Es decir, esa justicia, esa rectitud, esa santidad que ellos tienen, esa sal que ellos tienen, los capacita para ellos habitar con esa gloria de Dios. Tremendo, tremendo. Y cuando dice que todos serán salados con fuego, volvemos a Marcos 9:49. Significa que todos experimentarán de alguna manera la revelación, ¿verdad? El ser sazonado con el fuego de la gloria de Dios. Pero obviamente unos tendrán una experiencia ante esa manifestación y otros tendrán otra experiencia. Unos poseían la sal ya en sus corazones, unos la recibieron, unos fueron santificados, unos tenían esa santidad que les permitía ver al rey en su hermosura, mientras que otros no tenían esa santidad porque la rechazaron, y esa misma santidad, esa misma gloria para ellos es una tortura. Zacarías 2:5 dice: Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Miren qué interesante. Jehová es muro de fuego para su pueblo, y se equipara ese muro de fuego protegiendo como su gloria en medio de ella. Tremendo. Hebreos 12:14 nos dice lo siguiente: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, sin la sal, nadie podrá ver al Rey en su hermosura. Y miren qué interesante, porque el versículo 50 de Marcos 9 leímos que nos decía: tened vos en vosotros mismos sal, tened en vosotros mismos sal, tengan sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vemos, tengan sal, tengan paz los unos con los otros. Y en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Vemos la conexión entre estos dos versículos? Tener paz con todos, o los unos con los otros, y tener paz con todos, tener sal, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como acabamos de ver, que sin tener esa sal, sin tener esa santidad, no podremos ver al Rey en su hermosura. Antes bien, huiremos de la manifestación de su gloria. La sal es la santidad que preserva, es la santidad que es una bendición para la tierra. El recibir su palabra, el recibir su espíritu, el dejar que Él grabe por medio de su espíritu su ley en nuestro corazón y santifique nuestras vidas, nos hace sal, porque teniendo esa santidad en nosotros, hemos de cumplir el propósito de Dios de que seamos su especial tesoro, un reino de sacerdotes y de gente santa, un reino de mediadores, un reino eh, que sea su especial tesoro sobre todos los pueblos, para que por medio nuestro Dios pueda bendecir a las naciones y pueda preservarlo, para que por medio nuestro las aguas de muchas personas, ¿verdad? De muchas vidas puedan ser saneadas, podríamos decir limpiadas, purificadas. Así que cuando Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, es- está llamándolos a que consideren el pacto de Jehová y las promesas de lo que Dios ha de hacer en ellos y por medio de ellos. Y conectado a esto están las palabras de Mateo 5:14 al 16, que viene siendo, ¿verdad? Una amplificación de lo que implica ser sal de la tierra. Es cuando se les dice que son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así como la sal en el caso de la historia de Eliseo que leímos, sanó las aguas y ya no sería más estéril esas aguas ni las plantas que fueran regadas por esa agua. Asimismo, aquellos que son sal de la tierra, porque han sido santificados por la palabra de Dios, por recibir su palabra atesorada en el corazón y escrita en las tablas del corazón, ellos han de dar fruto también, han de producir fruto, porque tienen no santidad propia, sino la de Jehová, la que Dios ha puesto en ellos, la que Dios prometió darles, la que Dios prometió cuando dijo, me seréis nación santa, si escuchas mi voz y guardas mi pacto. Y dais fruto, así como la sal sanó las aguas y ahora se producía fruto, como vimos en la historia de Eliseo, así también aquellos que son luz en este mundo, aquellos que resplandecen con la gloria de Dios, aquellos que han recibido la santidad de Jehová, aquellos que son luz, que son un fuego, ¿verdad? En este mundo, lo son con el propósito de alumbrar a los hombres y dirigir los hombres hacia Dios de tal forma que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Ese es el único propósito. O sea, digo el único propósito. eh, o sea, si Dios simplemente quisiera grabar su ley en nuestro corazón, una vez Dios lo hace, se llevaría a la gente, se los llevaría uno por uno. Ya este está, me lo llevo. No, pero Él nos deja aquí para que seamos medios por los cuales otros también puedan conocerle y otros también puedan recibir su palabra que ha de santificarlos. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que santifica, que nos liberta del pecado, que nos limpia del pecado, que sana nuestras aguas y preserva nuestras vidas. Con nuestra vieja levadura, con la levadura de malicia y de maldad, estamos destinados a cosechar corrupción. Pero con la sal de la alianza de Dios, con la sal del pacto, con la santidad prometida, no solamente nuestras vidas son preservadas, sino que también servimos como agente preservador o preservativo, o preservador, sí, eh, en este mundo. Otra cosa que me llamó la atención de este estudio de la sal es que nos dice en Mateo 5:13, volviendo al versículo con el que iniciamos, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Si aquellos que son llamados la sal de la tierra, si aquellos a quienes son hechas las promesas del pacto, rechazan esa santidad, se desvanece esa santidad en ellos, pierden sabor y pierden propósito. ¿Cuál va a ser su fin y su resultado? Sino ser echado fuera y hollado de los hombres. Es interesante que no es echado fuera y hollado por Dios, es echado fuera y hollado por los hombres. Y ahorita estábamos considerando cómo hay unos que habitan dentro de la ciudad en las llamas eternas y Dios es muro de fuego alrededor de ellos, pero hay otros que están lejos, que están afuera de la ciudad. Hay unos que están lejos y ser echado fuera significa eh, experimentar lo que han de experimentar esos que están fuera de la ciudad, que no son parte del pueblo de Dios, aquellos que no quieren contemplar ni habitar con esas llamas eternas. Y dice que serán hollados por los hombres. Son los hombres los que la hollan. Son entregados a los propios hombres, a los propios deseos de los hombres y a las propias pasiones y a la propia ira del hombre. Y esto hay una conexión bien interesante. Dice que echada fuera y hollada por los hombres. Y estas dos palabras, tanto de ser echado fuera como ser hollado, aparecen en Apocalipsis 14, versículos 19 y 20, que dice, y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es el lagar de la ira de Dios? Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. Un lagar es donde
pisan las uvas para hacer vino. Y dice que hubo una cosecha, ¿verdad? Se vendimió la viña de la tierra y se echó, ¿verdad? Su fruto donde en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado, ¿dónde? Nos dice el versículo, fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad es que ocurre este hollar, este pisotear. Este pisoteamiento ocurre fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Así que esta cosecha de los malvados, que he echado en el gran lagar de la ira de Dios, esta experiencia de la gran ira de Dios, es descrito como ocurriendo fuera, y como hemos descrito anteriormente, la ira de Dios significa Dios entregar, ¿verdad? Dios dejar que se coseche lo que se sembró. Eh, y vemos que el lagar fue hollado, pisoteado fuera de la ciudad. ¿Por quién es pisoteado? Pensamos que es Dios mismo quien pisotea, pero Mateo 5:13 nos dice que no vale más para nada, sino que es echado fuera y hollado de los hombres. Dios, la ira de Dios es entregar al hombre en manos de los hombres, en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción, como dice Ezequiel. Así que este lagar de la ira de Dios es el lagar al que Dios entrega a aquellos que rechazaron su santidad, aquellos que rechazaron ser salados, aquellos que rechazaron su palabra y que rechazaron su promesa, que rechazaron la sal del pacto, la sal de la alianza, la santidad prometida por Dios y no se dejaron santificar, pues Dios lo entrega en su ira, en su dolor, porque la ira de Dios implica sufrimiento también, en su dolor Dios lo entrega a que cosechen lo que sembraron, a que cosechen de su carne la corrupción y lo entrega uno a otros. Por eso se habla de en tantos lugares en la Biblia que al fin de los tiempos los malvados se harán daño unos a otros también. Serán hollados de los hombres. Dios, Dios nos quiere dar la sal de su pacto, pero es imposible participar de esa sal si rechazamos su pacto, si rechazamos sus palabras, si rechazamos su promesa, si no dejamos que Él grabe su ley en nuestro corazón, si no creemos sus palabras, si no damos oído a su voz, es imposible que recibamos esa sal y que tengamos esa sal en nosotros para poder habitar con el fuego consumidor y con las llamas eternas. Y Cristo en las bienaventuranzas, o justo después de la bienaventuranza en el Sermón del Monte, nos llamó la sal de la tierra, apelando a que recibamos el pacto, a que recibamos la promesa, a que nos dejemos santificar y que retengamos la santidad de Dios, no echándola fuera. Y, y también apelando a que reflexionemos como pueblo de Dios sobre nuestra misión y propósito. Nosotros no somos un fin en nosotros mismos. Yo no puedo mirarme a mí mismo como un fin en mí mismo. Dios me da su santidad, pero ¿para qué me la da? Para salvarme, sí, pero para que yo también me desborde en la obra de rescatar otras almas y le dé a conocer que yo sirva como preservación a este mundo, para que por medio de mí sean benditas las demás naciones de la tierra, las demás familias de la tierra. Es un llamado hermoso, es una promesa hermosa de una santificación y es un llamado hermoso de ser reyes y sacerdotes y es un especial tesoro porque hemos de ser gente santa en quienes o por medio de quienes Dios ha de alcanzar al mundo y salvar, sanar y preservar a un mundo de la destrucción que el pecado ha de producir tarde o temprano. O sea, lo va a hacer. Matará al malo la maldad. La santidad es algo que Dios nos da y que nos promete.
Yo no puedo producirla por mí mismo. Yo no me puedo esforzar para hacer sal, pero yo puedo dejar que el Señor me santifique. Yo puedo dejarle a Él al recibir su palabra y su promesa, su pacto. Yo puedo dejar que Él ponga sal en mi vida y que haga de mí sal para que entonces toda su obra que Él quiera hacer en mi vida y a través de mí, Él la pueda realizar. Que Dios nos bendiga.